Bien, una disculpa, no sé realmente qué habrá pasado ahí en Facebook, nada más simplemente nos emitió una alerta que estaba teniendo problemas con la transmisión y pues bueno, por eso decidí mejor romper esa transmisión para no demorar más tiempo y seguir con la presentación. Una disculpa a todos, suceden estas cuestiones técnicas de repente, pero bueno. Hablando específicamente del Tratado de Libre Comercio, la verdad que es muy ambicioso el tema de cuando hablamos de exportaciones en cuanto a México, a Estados Unidos y el comercio que hay con Canadá. Y de igual forma de las tres partes es uno de los tratados internacionales más ambiciosos del mundo. Estamos hablando el tipo de mercancías. Les decía que simplemente en el primer trimestre de este año se exportaron un intercambio comercial de alrededor de 147 mil millones de dólares. Es por eso la importancia que generaba incertidumbre en la cuestión de si se iba a realizar un tratado de libre comercio nuevo, se iba a acabar ahí, cuáles iban a ser las condiciones. Y pues bueno, finalmente se manejó lo que es el USMCA y pues bueno, hay una cuestión ahí. Eh, Muchos dicen que antes era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la situación fue que pues que ahora nada más es un agree, es un acuerdo. No te habla, ¿verdad?, de libre comercio. Se entiende obviamente los beneficios de los acuerdos comerciales o los tratados de libre comercio, pero desde ahí empezó a generar una polémica. ¿Será de libre comercio? Y pues bueno, se derivaron una serie de negociaciones que no fueron nada sencillas, que de hecho a nosotros nos agarraron en un periodo de dos gobiernos distintos, ¿sí? Ahora, les dejo una pregunta. Sé que ya tenían algunos comentarios en la otra transmisión en vivo. Pero bueno, les dejo qué les parece una pregunta que me hicieron hace tiempo, pero consideré dejarla aquí a ustedes. Puerto Rico forma parte de este Tratado de Libre Comercio, el que todavía está actualmente. Me hicieron la consulta porque alguien ingresó a una página de internet de una de las paqueterías más famosas del mundo y ahí decía. Entonces, quise dejarles esto a ustedes de consulta, de pregunta, a ver qué opinan, a ver sus comentarios, ahí empiécenlos a chatear. Y pues bueno, les decía, además la Secretaría de Economía menciona, pues, mediante sus comunicados oficiales, lo recuerdo perfectamente que ya se venían hablando de las negociaciones. La última semana de abril de este año nos habla de que va a entrar en vigor el 1 de julio el TMEC. Sí, el 1 de julio lo anuncia. Pues hoy está muy de moda la presentación que estábamos viendo en pantalla, pues hace muy dinámico esto, pero les decía, la intención no es interrumpir. Mencionaba por Twitter se mencionaba o lo que es la página oficial de Secretaría de Economía. Bien, ¿a qué voy con esto? Porque ahorita vamos a empezar a hablar de recomendaciones fundamentales. Yo creo que ya han hablado en muchos foros de información, de datos, pero ahorita vamos a hablar de qué va a pasar antes de ese 1 de julio, tú en Departamento de Aduanas o Comercio Exterior o en una agencia aduanal. Lo que sí les puedo decir de entrada es que programen que el 1 de julio, pónganlo en su agenda, pónganlo en el despertador, pónganlo en el refrigerador, yo no sé, porque ahorita pues, está muy de moda el home office derivado de la situación del COVID, pero pongan ahí el anuncio en Google Calendar. 1 de julio entra el TIME, ¿sí? Porque ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, yo creo que de las grandes consultas que he recibido en esta semana, gracias a todos los que nos siguen, estoy viendo bastantes personas que nos siguen, muy amables. De tomo se va a quedar la transmisión grabada, por eso mejor la interrumpí para dejarla grabada y volverla a publicar. Quien quiera la presentación, pues ahorita vemos los diferentes medios donde la vamos a publicar. Pero bueno, de entrada de las consultas que más recibí esta semana y la semana pasada fue, oye, es que va a desaparecer el certificado de origen, que va a haber un nuevo certificado, que si va a ser un documento, que si va a ser un formato. Ya inclusive yo estoy muy involucrado con la industria maquiladora, con la industria de transformación, con empresas IMEX, porque
pues de hecho en la agencia aduanal, en la dirección de comercio exterior que manejo, la mayoría de nuestros clientes son empresas maquiladoras o empresas IMEX, y inclusive nos decían, oye, pues me está solicitando mi cliente que le suba una información a su portal para esta nueva certificado de origen. Algunos me decían, es un escrito libre, o qué onda, le hago caso a mi asesor, o mi asesor me está dando esta sugerencia. Ahora sí que hasta a tono de broma, pues ¿qué hacemos o qué hace mucha gente? Entra a Google, entra a Facebook y pone así tal cual, ¿verdad? Nuevo certificado TIMEC o el nuevo certificado que... Infinidad de búsquedas que hay en Internet, y eso se derivó entre la semana pasada y esta. También de las consultas más elementales que nos hacen, y no estoy hablándoles específicamente de la cuestión de servicios que represento, sino hasta en colegas, porque estamos ahorita con las redes sociales, pues todos los días interactuamos con personas de todo el país, de Ciudad de México, de Guadalajara, de Tijuana, de Monterrey, Nuevo Laredo, de Chihuahua capital, obviamente de aquí de Ciudad Juárez y otras ciudades más, Reynosa, otras fronteras más. También era, oye, ¿quién lo va a llenar? Productor, importador, fabricador, y bueno, una serie de cuestionamientos que ponen en jaque y un poco de tensión entre quien está en un departamento de aduanas a cargo. Ok, pues bueno, algo chistoso que puse en el Facebook Live cuando ustedes entraban, pues aquí está, ¿verdad? Aquí está algo chistoso, porque el Facebook Live nada más lo anuncié un par de ocasiones, hoy y entre semana, fue de Adiós Vaquero, como esa película de dibujos animados, ¿verdad? Que la gente decía, oye, el certificado de origen, adiós. Y bueno, este certificado también tuvo su polémica. Recuerdo perfectamente hace unos años que de repente aparece un campo nuevo, se elimina el fax y ponen el correo electrónico. No, hombre, también se hizo ¿qué onda? ¿Qué le hago caso? ¿A qué no le hago? A México lo toman un poquito desprevenido en esa cuestión, que si formato nuevo, que se publicó en la página de CBP, que no se publicó, que se infringió. Pero bueno, a final de cuentas, como les decía, suceden estas cuestiones, un poquito de desventaja a veces en materia legal, pero a final de cuentas se sobrepasó esa situación del certificado de origen con el correo electrónico. ¿A qué voy con todo esto? Pues bueno, todos sabemos que el certificado de origen se utiliza en lo que es México, se utiliza en lo que es Estados Unidos y Canadá, y pues bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Empezaron empezaron a realizar foros a nivel nacional. De hecho, yo seguí uno que se dio muy interesante en la ciudad de Tijuana con una de las cámaras de comercio. Seguí otro que se dio aquí. De hecho, acaba de ser este viernes aquí en nuestro estado, en Chihuahua, por parte de representantes de la Secretaría de Economía, y otros que se venían dando. Porque bueno, yo creo que ustedes saben cómo está la situación ahorita, de que se está transmitiendo mucho. Por eso es la situación que de repente el internet en algunas casas se está congelando, haciendo freeze o atorando, por lo mismo que hay mucho flujo ahorita de internet, por la cuestión del quedarnos en casa. Y pues bueno, se empezaron a dar una información en relación a ¿qué debería llevar un certificado de origen? Porque empezaron a crear infinidad de dudas, de sugerencias. Empezamos a tener mucha información de empresas que ya, no, este es mi formato oficial, no, este es mi documento oficial, no, me vas a llenar este portal. Siempre la situación de cliente-proveedor se pone en ocasiones un poco tensa con este tipo de cuestiones. Ahorita vamos a hablar de los escenarios que considero que pueden suceder, y ustedes van a caer en algunos posiblemente, o dos. Pero bueno, era muy sencillo. Ponen una imagen muy específica en los portales y en Twitter de Secretaría de Economía, donde nos dicen, la modernización del esquema de certificación de origen bajo el TIMEC elimina el formato del mismo, permitiendo que se pueda presentar en factura o documento comercial, o cualquier otro documento comercial, siempre que se declaren los datos mínimos de información. Vamos a hablar de esa palabra o frase clave, datos mínimos. Bueno, nos enlista certificación de origen por el importador, el exportador o el productor.
el certificador, el exportador, el productor, el importador, la descripción y clasificación arancelaria de la mercancía en el sistema armonizado, criterios de origen, periodo global y la persona que firma de autorización autorizada y la fecha. Relativamente nos dicen, ¿sabes qué? Esta es la certificación. Ya vamos a olvidarnos de ese formato estándar que existía y nos vamos a enfocar en esta modernización que ya no hay un formato. De hecho, ya existen a nivel mundial inclusive aquí tenemos algunos esquemas donde ya son este tipo de documentos o declaraciones específicamente donde ya nada más ciertos datos se reúnen. Yo recuerdo mucho cuando era el Tratado de Libre Comercio con Colombia y Venezuela, el G3, y luego se hace el G2, se moderniza. Yo trabajaba en aquel entonces en una empresa de televisores y resulta que de repente, tan sencillo como esto, entro al portal del G2, obviamente con ciertas autorizaciones, le estoy hablando de hace algunos años, lleno unos campos y en menos de 5 minutos ya tenía un certificado de origen con los elementos necesarios para calificarlo con Colombia, cuando anteriormente hacer ese certificado de origen yo como representante o como representante legal o como encargado de aduanas o con los mecanismos para que la persona autorizada firmara ese certificado era tener la información, tener el embarque, ir a la Secretaría de Economía, esperar a que lo autorizaran y regresar. Estábamos hablando en ocasiones de días o de horas. Entonces, esto es parte de, ¿sí? Ahorita está creando mucha confusión, les decía, yo he visto muchos foros en relación a este tema específicamente del capítulo 5, del anexo en relación, del 5A en relación a que lleva la certificación. Yo me quise enfocar en los escenarios, el cómo determinar la solución para no colapsar como departamento de aduanas. Y obviamente ellos le llaman una autocertificación. Los particulares son quienes emiten el documento para solicitar el trato arancelario preferencial, es decir, no se requiere acudir ante una dependencia de gobierno, una autoridad para este certificado de origen. Y obviamente nos habla de la vigencia, tiene validez de 4 años, sabemos que el anterior Tratado de Libre Comercio ya tenía muchos años. Mucha gente critica el esquema de que se movió este tratado. Yo digo, bueno, ya había cuestiones, ya existían cuestiones que necesitaban reformarse. Ya existían cuestiones que necesitaban adecuarse a los tiempos modernos, a los tiempos de innovación, y por eso es que determiné que bueno, ciertamente las negociaciones las hacemos para ganar, considero que se deben de hacer para ganar, pero en esta cuestión, pues bueno, así se dio. Y bueno, por ahí pues yo creo que muchos de nosotros ya conocemos el famoso artículo 59, por mencionar cuestiones así. No les decía, esto no es una capacitación, es un Facebook Live, son puntos de vista. De repente me tocan ahí comentarios, consultas muy técnicas y lo hacemos con diversos foros. Esto es una charla, por eso también interactúen ahí. Ahí veo que hay conectados varios amigos que inclusive hasta ellos pueden responder algo muy técnico. Y pues bueno, hablábamos del artículo 59, obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías. Bien, vamos a entrar en materia. Ahora sí que me quise pasar lo otro muy rápido, relativamente no me detuve mucho, porque yo trabajé alrededor de 18, 19 años en las empresas IMEX, en la industria maquiladora, desde ser documentador, desde ser practicante, dar de alta números de parte, desde hacer pedimentos, desde hacer facturas, desde supervisar, ser jefe de grupo, ser coordinador, ser encargado, ser gerente, pues bueno, ya en la cuestión de servicios directivos, y bueno, a lo mejor van a creer que es algo, que es algo de broma, pero yo siempre he pensado que cuando intervienen cambios como el que se viene, yo le llamo el efecto capirotada, ¿sí? Algo a lo mejor un poco de broma, un poco chusco, es domingo, se vale, pero miren, me van a dar yo creo que algunas de las razones de lo que va a suceder previo a este 1 de julio y por qué no decirlo, después del 1 de julio. Estos son los posibles escenarios que José Castañón considera que a lo mejor uno o varios de ustedes se van a encontrar en uno o en distintos, o por qué no decirlo, a lo mejor casi en todos, ¿sí?
La cuestión de la Secretaría de Economía, precisamente en esa información que publicaron en redes sociales, determina datos mínimos en la factura o el documento comercial. ¿Sí? Bien, pero bueno, yo creo que estas ya son cuestiones muy técnicas que seguramente algunos expertos o despachos de abogados o asesores o firmas de consultoría a nivel nacional muy enfocadas en ese tema ya pueden desprender todo ese término. Miren, estos son los escenarios que van a suceder, ¿sí? Primero, y lo puse, pues no se ve la presentación, ¿verdad? Pero lo puse con una palomita. El escenario uno puede ser que la certificación de origen, vamos a hacer un lado el certificado de origen y vamos a empezar a meter en nuestro vocabulario la certificación de origen. La certificación de origen, empresa, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo, leyes, reglas, reglamentos. ¿Qué quiere decir? Hay una certificación de origen que la empresa hace de acuerdo a lo que marca las leyes, los reglamentos, los capítulos, como le quieran llamar, lo legal, lo establecido, sin más complicaciones. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de la cuestión de por qué a veces hacer más grande algo que no se debe. ¿Sí? Ese lo puse como un escenario uno donde no hay ninguna complicación. Esta empresa hace una certificación de acuerdo a lo que se publicó y ya quedó ahí. El segundo escenario positivo, la factura o el documento comercial, la certificación de origen o formatos o documentos autorizados por ambas empresas, cliente proveedor o los que están involucrados en esa certificación. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que se dé esto, yo hablo, a lo mejor tengo un cliente o dos, no son muchos, a lo mejor uno o dos proveedores o uno nada más. Oye, ¿ya viste la cuestión de la certificación de origen? Sí, ya la estamos viendo, ya sea a título personal o con el gerente o con el asesor externo. Y bueno, se ponen de acuerdo y quedan alineados esos datos mínimos para la certificación de origen. ¿Qué quiere decir? Una palomita. O sea, en pocas palabras, alguien hizo su chamba, no nada más de su parte, sino de su contraparte, se ponen de acuerdo y asunto arreglado. Sé que es un escenario que ustedes han de decir, pues para que eso exista, tienen que pasar muchos factores, pero bueno, por algo tenemos que iniciar. Tercer escenario positivo, simplemente certificación con datos mínimos. En la industria maquiladora aprendes muchas cosas. En la industria maquiladora aprendes demasiado. Yo aprendí muchas metodologías. Básicamente inicié en la industria maquiladora a los 17 años y aprendes muchas metodologías. En ocasiones hay proyectos donde llega alguien y dice, no hombre, vamos a hacer esto y esto. Y yo aprendía mucho de la gente que decía, no, 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 a ver. Vamos a enfocarnos nada más de momento en esto. Necesitamos arrancar esto y vamos a hacer esto. Y mucha gente con mucha energía, con mucha pila. No, pero hay que hacerlo a lo grande y todo. Y había gente muy madura, con toda la experiencia del mundo, que decía, no, 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 a ver, vamos a hacer esto y después hacemos esa fase de lo que ustedes mencionan para mejoras. En pocas palabras, va a haber empresas, va a haber gerentes de aduanas, va a haber asesores, va a haber apoderados aduanales que van a decir, datos mínimos que lleva una certificación de origen y se cumplió. No hay más. Quiero ahorita quiero quitarme esa carga de lo que hay. Y bueno, escenarios posiblemente complicados. Ojo, no estoy diciendo que van a suceder tal cual, no estoy diciendo que van a ser perjudicables. Siempre que he estado a cargo de proyectos, siempre que he estado a cargo de departamentos de aduanas, de proyectos especiales, me he enfocado mucho en hacer planeación estratégica. Para hacer planeación estratégica me gusta mucho simular. Cuando traía una máquina moldeadora que venía en dos contenedores porque eran muy grandes, simulaba que esa máquina ya estaba en tránsito por las carreteras de Estados Unidos, ya había llegado el Limbón al puerto, ya había llegado para cerrarse el Limbón al Paso, Texas. Si en la aduana esos tipos de contenedores iban a poder por las dimensiones cruzar, si había un permiso especial con el transportista, si al cruzarlo en la pared iba a poder entrar esa máquina, ese contenedor en la rampa, porque hay máquinas sobredimensionadas o plataformas con peso excesivo. Entonces, esas máquinas todavía no llegaban, le estoy diciendo uno de muchos ejemplos, ¿sí? Y me gustaba simular, todavía lo hago, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Son escenarios de simulación. ¿Qué puede pasar? Certificación de origen con datos mínimos, además de criterios adicionales.
tú o tu asesor, o bueno, ahorita vamos a hablar de la parte de agencia aduanal, porque esa parte la quiero manejar como un aliado estratégico. A lo mejor tú te vas a topar con el escenario de que, mira, aquí están estos datos, mínimos, y nosotros sugerimos, voy a tratar de, a ver si se me permite poner en la pantalla para ver de perdida. Ahí va. A ver de perdida ahorita algo ahí en pantalla. Sé que es complicado, pero bueno. Este, am, te dicen, mira, cumple estos datos mínimos, y ahora sí que como dicen, ¿verdad? Por si las moscas, estos también, ¿sí? Este, bien, ya estamos aquí porque quiero poner unos formatos que me enviaron de ejemplo, a ver si nos deja. Espero no se interrumpa como ahorita y que nos vaya a echar a perder la transmisión. Pero bueno, ese es uno de los escenarios, ¿sí? Datos mínimos en la certificación de origen, y tu asesor o entre internamente, ustedes determinan también poner estos otros dos datos para efectos de control. Tenemos la otra situación, cada empresa su propio documento formato. Este es mi documento, este es mi formato y esto es lo que yo quiero. Y el otro, no, pues este es mi documento, este es mi formato y esto es lo que yo quiero. Va a tener que haber una negociación definitivamente entre áreas. Sé que es complicado porque hay frases como la que dicen, es que el cliente tiene la razón, ¿verdad? Lo entiendo, lo capto. Pero si les menciono, van a tener que trabajar la negociación porque va a haber criterios distintos, ¿sí? Bien, tenemos también que ya se empezó a dar algunas empresas, algunos conocidos, de hecho que tengo, no uno, son varios, que están, hicieron un portal, ahí llenan la información o algunos suben su información ya con la firma y todo, o se emite ya el documento, son muy, ahora sí que muy modernos ellos, y bueno, que esto ya se veía venir. Yo trabajé en empresas donde teníamos portales con todas las autorizaciones y cuidados y candados necesarios, y de ahí descargábamos los certificados de origen de las contrapartes. Pero ya se está dando esto de que te dicen, lléname esta información en mi portal web, y esto, ahí hay un instructivo de qué hacer, y pues bueno, ese es otro escenario con el que a lo mejor te vas a topar, que tienes que empezar a analizar cómo vas a desarrollar tú esas respuestas, en base a qué vas a trabajar. Bien, también tenemos datos mínimos en documentos comerciales o facturas de uso de intercambio actual. Miren, yo estuve en un foro que creo que organizó el maestro Ricardo Méndez, y hubo una pregunta, bueno, de hecho ya recordé, estuvimos en Canacintra con él, tipo webinar, y le hicieron una pregunta que decían, ¿puedo meter la información en este documento, en este tipo, que ya lo tengo elaborado, es incluir esos campos? Y él muy acertadamente decía, porque es complicado dar respuestas sin todos los elementos necesarios, y él decía muy acertadamente, mira, si tú esa información la consideras de libre publicación, pues bueno, pero si es información confidencial, donde pues todos sabemos que un certificado de origen no nos agrada que vean los demás nuestra información, nuestros contactos, nuestros costos. Entonces, acertadamente mencionaba, obviamente fue una respuesta sin todos los elementos, siempre es muy cuidadoso, la mayoría de los colegas son muy cuidadosos en relación a ese tema, y mencionaba esa parte de comentario. Bien, tenemos datos mínimos, pero con errores o inconsistencias en la información y datos. Sí, ¿por qué no decirlo, verdad? Puedes cumplir, puedes hacer esa certificación de origen con datos mínimos, puedes hacer esa certificación de origen con datos mínimos, pero es información con errores. De nada sirve, está mal la información. Hacer por hacer certificaciones de origen pues no sirve de gran cosa. Tenemos el otro escenario de datos mínimos, pero que firman personas no autorizadas. Y esos problemas que les estoy mencionando no son nuevos que nos vamos a enfrentar, ¿eh? Son ejemplo de lo que ya veníamos arrastrando en algunas empresas. Pongo en general, no quiere decir que yo lo haga, es nada más por mencionar. Pero, sí, es muy a menudo, es muy dado que alguien firma que, es más, han existido casos de personas que no tienen nada que ver en la empresa y están firmando documentos tan importantes, ¿sí? O simplemente también esa persona ya ni está ahí
y todavía siguen poniendo, siguen adjuntando ese nombre, nombre. Entonces, aguas con eso, cuidado con eso. Tenemos también otro caso, datos mínimos, pero sin calificar los criterios de origen o reglas de origen. Sí, como les decía, llenar un certificado de origen puede llevarle unos 5 o 10 minutos, pero no es llenar el certificado, es que califiquen las mercancías. Entonces, perdón, entonces está esa cuestión de que el producto califique, no nada más es llenar un documento, mándame la información y ahí te va, no, hay todo un procedimiento, es de mucho cuidado esta información. Tenemos también el otro escenario de datos mínimos, pero con fracciones arancelarias incorrectas o descripciones incorrectas. Volvemos al mismo tema. Tenemos datos mínimos, pero con datos falsos o inexistentes. Les decía, la cuestión de certificado de origen tiene que ser muy cuidadosa, no nada más se trata de llenar por llenar, poner a alguien, poner al practicante, que no dudo que hay practicantes que ya con habilidades y experiencia, o poner a personas de otras áreas que no son aduanas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado estos documentos. Mucha gente a veces un poco egoísta, pues yo ya me voy a ir en una semana, pues yo no creo durar mucho tiempo aquí, y hacen las cosas, este tipo de cuestiones de manera incorrecta. Nosotros los que trabajamos en este ambiente no nos agradan este tipo de criterios y personas. O sea, si alguien está en aduanas debe de tener toda la responsabilidad para realizar este tipo de documentos e información. Tenemos otro escenario, datos mínimos, pero con datos, bueno, ya hablábamos, datos mínimos, pero con Spanglish, como le digo yo. De repente nos hemos topado unos certificados con Spanglish. Inglés, español, español, inglés, mixto, de repente fracciones arancelarias más de más dígitos de lo normal, de repente muy cortas, de repente con faltas de ortografía, H con importación y otras más. Entonces, aguas con ese tipo de cuestiones ahorita vamos a hablar de lo pasado y tratarlo de resolver y lo nuevo que viene, empezar una nueva etapa. Tenemos también un posible escenario, todo lo que les digo son posibles escenarios. A algunos les va a tocar uno, a algunos les va a tocar tres, a algunos les va a tocar ninguno. A lo mejor son empresas que nada más tienen contrato con cliente proveedor, una sola relación, y pues bueno, se llega a una certificación de origen de lo más sencilla. Tenemos también un escenario que solicitan información a áreas que no están calificadas o a las personas incorrectas. ¿Qué quiere decir? Pues a lo mejor tú considerabas que esa persona de otra área era la que te llenaba el documento, nunca llega a aduanas, nunca llega al área de comercio exterior o de compliance o de tratados internacionales y están firmando personas que no saben de esto, ¿sí? Es muy común, ahora sí que casos de la vida real. Utilizar criterios o formatos de otras empresas que no se adecuan a lo obligatorio. Para acabar esto rápido, copy-paste. El que a otro le funcione una regla, un criterio, un documento, no quiere decir que a tu empresa le va a funcionar. Puede ser que sí, pero la mayoría de las veces son empresas distintas. Es como un medicamento, ¿verdad? Controlado. Tienes que ir con un doctor, es lo mismo. O sea, hacer copy-paste porque consideramos o salir del problema, aguas con eso. Las certificaciones de origen de última hora. Nos vamos a empezar a topar con un escenario posible de certificaciones de origen de última hora. Ese que al final lo voy a hablar, el deporte extremo, que le gustan mucho los deportes extremos o los extreme games. Y al último se va a querer aventar todo, yo le llamo misión imposible, ¿sí? Les digo, si es una certificación de origen o dos, va, pero hay empresas que tengo que conozco hombre, o sea, son cientos de certificados de origen, ¿sí? Bien, certificaciones de origen ilegibles o en condiciones inaceptables. Miren, es muy dado en departamento de aduanas que siempre hay una o dos personas bueno, son muy buenos en fundamentación legal, pero en ocasiones volvemos y siendo respetuoso, al extremo. ¿Qué quiere decir? Que de repente te dicen, no, llénalo así, eso es válido. Pues sí, pero hasta por sentido puedes a lo mejor argumentar, pero no es como quieres tener control de tus documentos o tus certificados de origen o tus certificaciones. No, aquí no especifica y hay un super hueco y hay que hacerlo así. ¿Se vale? No sé.
¿verdad? Y les digo, soy respetuoso de esos escenarios, pero hay que tener un sentido común en los que estamos en los departamentos de aduanas. Hay que hacerlo correcto. Si sabemos que eso en algún momento nos va a determinar una multa, una sanción, ¿para qué creamos problemas innecesarios? Ciertamente a lo mejor vamos a poder contratar un abogado, que hay muy buenos, ¿verdad? Ayer estuve en una charla con Ramos, con Lagos y con Ricardo y otros colegas, pues bueno, muy buenos argumentando situaciones de infracciones, de sanciones, de PAMAS, pero específicamente estos temas, volvemos a lo mismo, antes de, si hay presupuesto o si hay iniciativa, acudan expertos, vamos a hablar de eso. Bien, y luego está, a raíz del TIMEC, miren, a raíz de estas certificaciones de origen y TIMEC, estoy convencido que vamos a tener que firmar algunas empresas, o van a tener que firmar algunas empresas, acuerdos. Como ya no va a haber un formato estándar, como, bueno, hay datos mínimos, pero como ya no va a haber un formato estándar, es probable que muchas empresas van a querer en un documento adicional, en un acuerdo, los acuerdos de responsabilidad o los sentidos de responsabilidad o los textos de responsabilidad, donde si la información que no se presenta en tiempo y forma o es inexacta o falsa, pues bueno, va a derivar que las sanciones, las infracciones las va a tener que absorber la contraparte. Ojo, no les estoy diciendo que estos escenarios les van a suceder. Son uno de algunos que ya han sucedido en los certificados de origen y que pudiera ser que sucedan en las certificaciones de origen. Y bueno, no lo puedo negar. Todo esto pues va a ser sujeto a posiblemente más auditorías. No es porque la palabra más auditorías tenga otro sentido. Es que las tendencias entre cada vez más la tecnología, proveedores en línea, información electrónica, bases de datos, Big Data del SAT, Big Data de Estados Unidos, Big Data de México, de Canadá, de aduanas, ya se encuentra más información donde mediante fórmulas, mediante expertos, pues pueden determinar qué persona no está aplicando bien los criterios o las calificaciones. Entonces, cada vez más la tendencia en operaciones aduaneras, operaciones de comercio exterior, operaciones de compras, de comercio internacional, de compras internacionales, se deriva que cada vez más hay auditorías. Bien, y bueno, ahora sí que terminé ese capítulo de posibles escenarios, pero hay una imagen que tengo en la presentación que dice, alguien va a aplicar la vieja confiable o la clásica. Es un hecho. Alguien va a aplicar la vieja confiable o la clásica. El 1 de julio. Es que no lo sabía. ¿Sí? 1 de julio. Es que no lo sabía. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿A poco era hoy? Son dos de las clásicas de las viejas, de la vieja confiable. ¿A poco era hoy? ¿A poco ya llegamos a julio? Y la otra, que usan algunos colegas, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Yo pensé que eso tú lo ibas a hacer. De finanzas, yo pensé que tú ibas a hacer eso. Es que yo pensé que aduana lo iba a hacer. Es que yo pensé que compras lo iba a pedir. No se trata de llegar a esa presión o tensión de echarnos la pelota. Se trata de que ahorita, aunque faltan pocos días, pocas semanas, es empezar a trabajar en eso. Si se fijan en esta plática, me he enfocado en los escenarios, cómo prevenir el que no tenga sus certificaciones de origen. Aunque considero que todavía van a existir algunas notas aclaratorias, dicen que no, que esto ya se cerró así, pero bueno, siempre hay algo que de última hora se determina por procesos de operación, procesos de aduanas, criterios. Esperemos, y si no, pues tenemos que actuar con lo que hay. Bien, ya estamos avanzando más de la mitad de la presentación, porque ya tenemos un buen rato, veo que hay bastante gente conectada, muchas gracias por seguirnos. Miren, lo barato o lo desconocido sale caro. Si tienen la manera en su presupuesto o hacer un buen plan para las empresas que reportan, primero, de entrada, si pueden hacerlo interno o externo, hagan lo que es un análisis de riesgo. Fíjense cómo son algunas de las metodologías de análisis de riesgo. Primero, es la fase de identificación. ¿Cuáles son los riesgos si hago una certificación de origen mal? Si no la entrego en tiempo,
si después la puedo entregar, se me permite, no se me permite, cuáles son los riesgos. Obviamente esos escenarios a mí no me agradan, pero a veces se pueden presentar y si hay pues multas o algo que presentar, pues bueno, pasa. Siempre y cuando esté dentro del marco legal, pero lo primero es identificar el riesgo. De todos los escenarios que les mostré ahorita, es identifiquen su riesgo, ¿sí? Segundo, la fase de evaluación, ¿sí? ¿Cuál es la posibilidad de que suceda? ¿Cuál será el impacto en caso de que suceda? O sea, lo que habíamos hablado precisamente en la identificación ya lo estamos metiendo en la fase de evaluación. ¿Qué tan factible es o qué tanto el porcentaje es que se vaya a dar? Es como una barra, que tanto es porcentaje hay que si la haces mal se va a caer, ¿verdad? Bien, y luego está la fase de la metodología del análisis de riesgo en el control. ¿Qué puedo hacer para reducir el riesgo? Ya es chambear, ya es trabajar, ¿sí? Ya identificaste, ya evaluaste, ahora sí, ¿qué puedo hacer para reducir el riesgo? Los escenarios que vimos, ¿cómo es? No llego a que eso suceda, ¿sí? Y bueno, pudiera decirse la última fase porque hay metodologías de análisis de riesgo muy distintas para las fases y proyectos distintas. Está la monitorización, que es cuáles son mis herramientas para identificar el riesgo. ¿Con cuáles herramientas? Con un gestor externo, con apoyo de mi agente aduanal, con el apoyo del gerente de aduanas, los manuales de la autoridad, de Secretaría de Economía, no sé. Pero ¿cuáles son mis herramientas? ¿Sí? Miren, los certificados de origen o las certificaciones de origen, les voy a mencionar algunos impactos que pudieran tener y no específicamente en el documento. Puede ser un aspecto legal, que conocemos todo de cumplimiento, está el aspecto operacional, el hacer el documento, el presentar el documento, el enviar el documento, ¿sí? Está la parte administrativa, lo administrativo, hablando de como empresa, hablando a lo mejor hasta como gestor, y está la parte aduanera y la parte fiscal. Traten de todo esto que tiene que ver con certificación de origen, si es que a ustedes les aplica todo esto. Ojo, no se vayan a asustar con todo lo que les estoy diciendo, no vayan a salir a correr, no vayan a decir, me quiero cambiar de departamento ya. No, no, no. Los que ya dedicamos tiempo a esto es algo histórico. A mí me agradan este tipo de proyectos, la verdad. Siempre he trabajado en empresas CECIT. He trabajado, en algún momento empezamos en la empresa, en una de las que trabajé, tránsitos internos, que mucha gente no le agradan los tránsitos internos. He estado en empresas específicamente con proyectos nuevos y a algunos de nosotros nos agrada esto. Somos de la idea de que todo debe evolucionar, obviamente con los cuidados necesarios. Bien, ahora, algo muy importante. Nada más aquí checando bastantes comentarios. Muchas gracias a todos por seguir. Miren, el producto hecho en México, hecho en Estados Unidos o hecho en Canadá, no precisamente significa que para efectos de tratados o acuerdos internacionales lo sea. Hay muchos errores en los certificados de origen y probablemente los va a ver en la certificación de origen. Es muy común que tú dices, oye, ¿de qué país de origen es? Y como la mercancía viene de China, pero llegó a Estados Unidos y de Estados Unidos se vino a México, hay gente que ese es un criterio que desconocen y te dicen, no, pues es de Estados Unidos simplemente porque estaba en una bodega de Estados Unidos o llegó a Estados Unidos, pero de otro país. Entonces, aguas con eso. Tienen que saber cómo manejar. Si se fijan, todo lo que hemos mencionado no es para menos, es cuidar tu empresa. Ahorita vamos a hablar de los pesos, de los dólares. Bien, y bueno, lamentablemente pues no, por cuestiones técnicas ya no le quise mover a esto de la tecnología, no puedo ponerlo en la pantalla, pero en lo personal me han hecho llegar un par de ejemplos de lo que han sido las declaraciones de origen en un formato, ¿sí? Me hicieron llegar uno por parte bueno, me dicen que su fuente de información es una de las asociaciones de industria aquí en México. Desconozco, simplemente me llegó al WhatsApp, me pareció interesante la información que traía. De hecho, definitivamente trae más información de los datos mínimos. Lo que pasa es que nos vamos a topar con empresas que van a querer blindar. Oye, pues de una vez vamos a obtener esta información. Recuerden que está la parte del control, pero también yo siempre he sido la idea de que hay que equilibrar, si no son esquemas muy burocráticos, vamos a hablar de eso en la casi parte final, y por ahí me hizo llegar también muy amable el maestro Ricardo Méndez, un ejemplo que en la firma TLC Asociados, ellos están ahorita
pues bueno, como hay que ser cuidadosos con este juego de palabras o con estas palabras. No son formatos oficiales que los van a ver en una página de internet, en una publicación del diario oficial. Son sugerencias de acuerdo a grandes expertos. Son varios los que se van a ver. De hecho, ahora que recuerdo, vi un tercer formato en un evento que hubo y pues bueno, cada unos se parecen, otros no se parecen, pero por eso la importancia de esta plática, porque cuando hay un formato estándar, si existiendo un formato estándar nos equivocamos, imagínense ahora que no lo va a haber. Hay gente que va a decir como yo, ¿verdad? Vámonos a los datos mínimos. Sí, vámonos a los datos esenciales, los datos importantes, los datos multables. De ahí en adelante vamos derivando lo demás en fases, pero va a haber empresas que no, de un momento por instrucciones a lo mejor de su corporativo, de sus abogados, de su gerente, de su apoderado, de sus asesores, pues van a determinar meter campos, por eso les decía, ahora sí que arriba los países negociaron el TMEC, pero abajo las empresas se van a meter a otra negociación con clientes y proveedores en relación a cuál formato hay que determinar. Bien. ¿Qué retos tenemos en el 2020? Nos vamos a ir rápido con esto. ¿Qué retos tenemos en el 2020? Que bueno, aparte de la situación lamentable del coronavirus. Retos en el 2020. Hay que empezar con el pie derecho. Hay que levantarnos con el pie derecho. Primero hay que identificar cuál es el pie derecho, ¿verdad? Este, tenemos la oportunidad de entrar a nuevas fases de certificación, la certificación de origen. Vamos a toda la experiencia para mal, que no se pudo controlar, que se desarrolló mal, que a lo mejor entramos a un área de aduanas y ya estaba todo eso y estábamos tratando de componerlo, porque hay de todo, hay versiones de todo. Eso es lo que me gusta de la maquiladora en todas las fases que estuve. Esto que vamos a iniciarlo bien. Tenemos esa oportunidad de empezar a crear lo que no hemos creado si somos un poco indisciplinados o no administramos bien. Tenemos la tarea, sé que es poco el tiempo, del 1 de julio, ahorita vamos a hablar de lo anterior, pero arrancar bien. ¿Sí? No tener una bola de nieve de algo que no dominamos bien, no todas las empresas, hay unas empresas que esto lo manejan muy bien. He estado con colegas y empresas que nada más exclusivamente tienen un área para tratados y acuerdos internacionales, no más, así como materiales peligrosos, hazmat. No, mira, nosotros tenemos nada más un área de certificados de origen. A lo mejor hay prioridades o presupuesto, no todos tienen esa facilidad. Entonces, miren, vamos a tratar de empezar con mejor administración, mejor control. Esto de los tratados de libre comercio, los acuerdos internacionales, los acuerdos comerciales, los acuerdos de cooperación, los acuerdos de cooperación comercial, como hay infinidad de todos estos mecanismos, no son cuestiones que se deban de ver menores. O sea, esto es delicado. Estás hablando de cuestión de arancel, de impuestos, de omitir impuestos, ¿sí? Como siempre les he dicho, y bueno, yo creo que ya han de estar diciendo, ¿es de Chihuahua o es de Juárez? Porque dicho, dice mucho la Chu, ¿verdad? Pero bueno, una cosa es llenar un certificado de origen y otra es validarlo y calificarlo. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? A mí no me asombra que alguien me haga un certificado de origen en 5 minutos o 10. A mí me asombra que realmente tenga los elementos necesarios para yo poder conocer, poder estar enterado que ese certificado está bien elaborado, bien calificado y en caso de una auditoría no van a tener problemas ellos y no vamos a tener problemas nosotros, ¿sí? Bueno, ya vamos a empezar con la fase de... Lo primero fueron supuestos, una simulación, una serie de situaciones que se pudieron o se pueden presentar o se pudieron haber presentado anteriormente. Ahora vamos a hablar con recomendaciones. Hagan una planeación para estas certificaciones de origen. Pongan fecha límite. Apliquen metodologías. Vean todo el escenario. ¿Cómo van a hacer la transición? ¿Cuántos certificados de origen tienes que cumplir antes de que empiece la fecha? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Cuáles tienes tú que entregar? ¿Cuáles tienes que solicitar? ¿Sí? Hay empresas pues, que tienen 1 al año, 2 al año, 3 al año y está muy bien, ¿verdad? No son ni empresas ni pequeñas ni grandes, simplemente eso es lo que les toca. Ese es su tipo de producto y mecanismo. Pero hay otras empresas como cuando me dicen, no, pues operaciones virtuales 3, 4. He visto empresas con más de 100 pedimentos virtuales, ¿sí? Entonces les digo, hagan una planeación, cómo van a desarrollar en el tiempo
esas certificaciones de origen que tienen que elaborar. Bien, hagan un trabajo de equipo. En aduanas, sé que algunas empresas por presupuestos, por dimensión de empleados y la dimensión de colaboradores, pues hay nada más una persona que puede tener varias áreas. En aduanas no hay todólogos, en aduanas no hay solos, ¿sí? Tienes que armar un equipo. Me preocupa mucho cuando encuentro en mis equipos de trabajo que desarrollo, lidereo, personas que quieren hacer todo. Me preocupa porque en ocasiones, pues obviamente todos tratamos de impresionar, pero llega un punto que de tanto querer hacer las cosas o la presión solos, las hacen mal o las dejan de hacer o dejan de rendir o simplemente ya están en un estado de ánimo de malas. Hay un equipo de trabajo. Lo que no es tuyo, delégalo. Si de esta información que viste no hay información tuya, pero la tienes que cumplir, delégalo. Ponle ponle plazos, ponle procedimientos a quien te debe dar esa información o viceversa, ¿sí? Involucra a todos, no te quedes con la información. Si hay información para tu agente aduanal, si hay información para tu asesor, si hay información para tu contraparte, virtuales, Impo Expo, lo que tenga que haber, corporativo, ¿sí? Informa a todos, empieza a trabajar en esa parte. Bien, miren, una de las situaciones con las que más me topo es que de repente me dicen, oye José, es que de repente nos da la impresión de que pues no sé si se da porque ya no estás en la maquiladora o en las empresas IMEX, pero de repente te pones más del lado de las empresas. La respuesta es no. Miren, tenemos que aprender a hablar el lenguaje de las empresas. Sí, esto yo lo determiné como al año número 8 o 9 de que empecé a trabajar en las maquiladoras. Las empresas son un negocio. Las empresas tienen que rendir ganancias. Las empresas tienen que crear ganancias. Es un mecanismo de trabajo. Las empresas tienen que generar ganancias. Las áreas de aduanas, de comercio exterior o logística, que siempre está el tema polémico, si son de servicios, si son de cumplimientos, si son de esto, lo otro, yo digo, que tengan lo que tengan que hacer, pero primero está la ley. ¿A qué voy con esto? La empresa es dinero, las áreas de aduanas es cumplimiento y el gobierno son ambos temas. ¿A qué voy? Tenemos que aprender a hablar el lenguaje de a quien le solicitamos la información o quien nos solicita la información. Es de suma importancia, de vital importancia. Ahorita no van a decir que no, y si dicen que no, y si dicen que ahorita están pasando eso, están mintiendo. Ahorita tienen que empezar a capacitarse. Si hay un curso de TIMEC, si hay un curso de Telecan a TIMEC, o si hay un curso de Telecan 2.0 a TIMEC, o de infinidad de cursos que hay en el internet, en YouTube, en redes, todos buenos, algunos con sus retos. Capacita a tu equipo de trabajo, capacita a tus proveedores. Lo peor que puede suceder es una persona que porque él entiende el proceso considere que todos los demás saben, lo conocen, son expertos. Hay que tener cuidado con eso, hay que evaluar. Capacita a tu área, asesórala, ¿sí? Asesora a tus proveedores, si tienen una duda, apóyales. Ahorita vamos a hablar de la importancia de crear ya documentos para que no esté también desgastándose tanto la relación. Si con tu agente aduanal empieza a ver esta cuestión, ahorita vamos a hablar de cómo todos hablar el mismo lenguaje y la conectividad, con tu proveedor extranjero, con tu proveedor nacional, con tu corporativo, con tu empresa IMEX, con tu área de compras, de finanzas, de ventas, de desarrollo de negocios, de planeación, de producción, específicamente quien tengan que trabajar en esto, ¿sí? Bien, establezcan un procedimiento de responsables y elaboración y aprobación. Hagan un procedimiento. Les mencionaba, no se vayan en ocasiones a lo grande si ya no les va a alcanzar el tiempo y no van a ser productivos. Les digo, yo también en algún momento como adolescente, pues todos queremos con grandes ideas, pero de repente llega un punto donde dices, primero hay que aterrizar lo que hay que cumplir y luego ya empezar a desarrollar en fases. ¿A qué voy con esto? Establezcan procedimientos dinámicos, procedimientos claros, cómo esta certificación la van a manejar, quiénes van a ser los involucrados, si va a llevar responsables, si va a haber gente que apruebe, si va a haber gente que ya es con el solo hecho de que lo haga, se va a aprobar en automático internamente. Estamos hablando de cuestiones internas, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos un mayor y mejor control. Y bueno, la parte de datos mínimos, revisa tu capacidad instalada de aduanero. Revisa tu capacidad instalada de aduanero, lo que les decía.
No a todo digan que sí. Oye, pero vamos a hacer 150 certificados. Sí, al último lo voy a hacer. Resulta que la última semana se va el internet, se cae la interfase, hay una multa, algo que desvía que ya no vas a cumplir eso. ¿Sí? Les digo, estoy a favor de la gente que es dinámica, que es creativa, me agrada la gente que es innovadora, de hecho es el perfil que yo manejo de soluciones, pero también debemos de saber cuál es nuestra capacidad instalada como aduanero. Bien, identifiquen cuáles son los errores más comunes de los certificados de origen para que los empiecen a evaluar con la certificación de origen para no caer en lo mismo, ¿sí? Y bueno, lo mejor de todo, el aduanero no identifica problemas. El buen aduanero identifica problemas, los documenta, los previene, ¿sí? Haz una lista. Les digo, tienen que empezar a formar equipos. Si tú eres gerente, si tú eres directivo, si tú eres supervisor, coordinador, jefe de grupo, empiecen a trabajar con sus equipos. Oye, yo no tengo personal, apóyate con tu agencia aduanal, apóyate con la Canacintra, con las otras cámaras empresariales, con las asociaciones de maquiladoras, ¿sí? Con colegas, ¿sí? No podemos tomar la cuestión de calificar productos a la y se va, ¿sí? Bien, miren, es muy común en la industria maquiladora en algunas empresas. Es que me topo también con la situación que de repente dicen, es que ¿por qué me hacen ese tipo de preguntas? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos perfil aduanero y conocemos para cuál es el objetivo de un programa de fomento, cuál es el objetivo de un IMEX, de importar temporalmente, de retornar, de exportar, ¿sí? Pero no todas las áreas conocen eso. De hecho, muchas áreas ni siquiera saben que las importaciones vienen de manera temporal y se retornan. ¿A qué voy con esto? Es muy común que en las empresas siempre nos dicen, oye, quiero traer esto para donar, quiero traer esto para regalar, quiero traer esto para los empleados. Y ya nosotros, no, mira, es que eso es un sector, para esto no es el propósito, busca un proveedor nacional. Lo mismo cuando vamos a realizar metodologías de certificación de origen, de tratados de libre comercio, de acuerdos comerciales, de certificados de origen. Hagan una lista. ¿Qué está prohibido en en una certificación de origen? ¿Qué está prohibido? Esto no lo puedes hacer, ¿sí? Si haces esto, nos vamos a meter en un problema. ¿Por qué? Porque cuando tú a la gente le expones qué no debe de hacer, lo capta de una mejor manera. ¿Qué no está permitido y qué está permitido? ¿Sí? Es bien importante, por ejemplo, en la maquiladora les digo, de repente ya sabía que en diciembre me iban a hacer preguntas, yo ya elaboraba así como las listas de las aduanas, ¿verdad? Yo les decía, señores, esto no lo podemos importar, busquen proveedor nacional. Y bueno, la industria y las gerencias lo entendían y lo buscaban. Pero si eso no sucediera, estarían cada año o cada 2 veces al año preguntándome lo mismo. Elaboren guías de apoyo con fundamentos legales sobre todo y lenguaje no técnico. ¿Cuál es el éxito de un aduanero? Cumplimiento legal, lenguaje no técnico para las cuestiones que no son aduaneras. No le puedes decir a una persona, no, es que vamos a hacer un F4 o una 3, ¿no? O sea, lo primero que decir, ¿de qué habla? ¿Verdad? Es como si te hablan del idioma de los números de SAP o de los otros sistemas corporativos, no los entenderíamos muchos de nosotros. Entonces, hagan ese equilibrio entre lo que debe de cumplir, lo que no se cuestiona, lo que se cumple, con un lenguaje no técnico, ¿sí? Y bueno, no nada más hagan ese tipo de guías o documentos en español. Lo que a mí me ha funcionado mucho cuando trabajo en la industria maquiladora o cuando asesoramos empresas es documentos en inglés. Y esos documentos se les envía al corporativo y desde allá atacamos la parte de la información y la comunicación efectiva, que es el siguiente punto que estamos tocando. Comunicación a proveedores y clientes, los procedimientos internos, obligaciones. Esto no se lo comuniquen, no le pidan 500 certificados de certificaciones de origen o certificados de origen, porque a muchos va a ser muy difícil que se les quite esa palabra del certificado de origen o del formato de certificado de origen. Pero ¿a qué voy con esto? Informen. No, ahorita le mando la información al proveedor. No, ahorita le mando la información al cliente. Ahorita le mando la información al agente aduanal. Ahorita le mando la información a mi despacho jurídico, de abogados, de consultoría o asesoría. No, a mi contraparte. Hagan esto en plazo. Si también ustedes están viendo que ustedes hacen documentos y que no les está llegando alguna solicitud, también manden un correo, ¿verdad? También manden un boletín, un recordatorio. Ahí está Google Calendar, ahí está Outlook, que pueden hacer programación de warnings, de recordatorios, ¿sí? Y bueno, fijen responsables por escrito tiempos de entrega.
Oye, si no, yo necesito de favor que me apoyes en estas certificaciones, por eso te estoy dando este plazo. No, que yo no te los puedo entregar. Entonces ya negocien, apóyense, las empresas, las contrapartes, ¿sí? Esto es de negociación, se los vuelvo a comentar. Bien, seguramente va a haber, siempre en aduanas hay muchas personas con mucha iniciativa, pero unas para bien y otras para retos. Evítense que cuando entre el 1 de julio van a empezar a tirar las cajas que tienen certificados de origen. Ah, no, pues ya esto es TIMEC, todo eso, tírenlo, destruyanlo. Aguas. O sea, esos documentos todavía tienen validez para efecto de lo que va a estar anteriormente después del inicio de la vigencia del TIMEC o del USMCA. ¿Sí? Me ha tocado llegar a departamentos donde, como nuevo encargado de aduanas, y me pueden traer los expedientes de esto y esto. Ah, no, pues es que esos expedientes ya habían pasado más de 5 años y los tiramos. ¿Pero por qué? Porque pues nada más los guardamos 5 años, sí, pero ahí venían los pedimentos de maquinaria y equipo. Entonces también los teníamos que guardar. Entonces, eviten eso. Les digo, ahorita estoy hablando por la experiencia de que ya también me aventé mis situaciones de retos de regala en algunas cuestiones y fui perfeccionando al grado de que ya lo que sé, ¿verdad? Y aún así nadie sabe todo. Entonces, cuidado, también les van a auditar los documentos anteriores, o sea, y los nuevos. Vamos a entrar en una fase, como algunos de nosotros, algo muy interesante. Algunos no les tocó vivir el Telecán, ¿verdad? Hace más de 25 años, por así decirlo. A otros van a entrar apenas esta fase, otros van a entrar en la historia de estos dos, la renovación o el nuevo tratado. Pues bueno, como la presentación les decía, hay una imagen que dice adiós vaquero, pero ya en esta le pongo adiós vaquero, not so fast, no tan rápido, porque no te sueltes, primero valida que esa documentación ya no tiene un cumplimiento pendiente o una comprobación pendiente y ya destínala donde la tienes que destinar. No te agarres tirando documentos, no te agarres usando eso para hojas recicladas u otros temas. Bien, vean todo el escenario TIMEC. Miren, es muy sencillo esto. Siempre interpreten sus dudas con una respuesta, como la metodología de análisis de riesgo, ¿sí? A toda duda pónganle una respuesta en tiempo y económica. Es muy dado en la operación aduanera que dicen, oye, ¿y qué pasa si este tráiler viene mal con este dato? Ah, no, pues es una multa es un ejemplo, es un ejemplo. Es una multa de menos de 3,000 pesos. Pues sí, puede ser una multa de menos de 3,000 pesos, pero en la aduana se puede quedar horas. Y en una maquiladora, en una industria, horas es mucho dinero. Entonces, todo interpreten, todo lo que tiene que ver con esta nueva certificación de origen, interprétenla no nada más en dinero, en tiempo también, como dicen, time is money, ¿verdad? Bien, aguas con toda la información que hay ahorita. Me ha tocado que me ha llegado información, les vuelvo a aclarar, esto es una plática, son observaciones, son recomendaciones, no a todos les van a aplicar, no a todos les van a funcionar, son sugerencias. Esto no es una capacitación, ¿sí? ¿A qué voy? Hay que tener mucho cuidado en estar solicitando información que no tenemos los elementos necesarios legales para solicitarla. Yo me topé en la industria maquiladora de repente con contrapartes, ya sean clientes o proveedores o agentes aduanales o apoderados aduanales que me solicitan cosas y les digo, siempre he sido respetuoso de mis colegas, los que ustedes me conocen, muchos de ustedes, trabajé virtuales con ustedes, o he estado en algunas asociaciones o consejos de compañero, me tocaba de que, es que me están solicitando esto, fundamentamelo. Ah, no, es que nada más lo quiero tener. No, o sea, a mí me gusta trabajar específicamente lo que me pide la ley, no más, no menos. Si es una cuestión administrativa y un requerimiento de cliente, lo analizamos y lo cumplimos. De ahí en adelante, tengan cuidado con la situación de la información. Va a haber formatos de veras. No soy adivino, pero va a haber formatos que van a ser 5 páginas, porque alguien determinó que llevaría toda esa información, ¿verdad? Bien, se han creado algunas polémicas, ya estamos en la parte final. Se han creado unas polémicas, gracias a todos, nuevamente lo reitero, es domingo, sé que apenas muchos de ustedes estaban ahí en la barbacoa, en el pozole, menudo, en los tamales oaxaqueños, bastantes comentarios compartidos, gracias. Se ha dado
mucha polémica en relación a qué va a pasar con los pedimentos consolidados, el antes y el después. Les digo, vamos a vivir un momento histórico el 1 de julio y el último de junio. Se ha dado alguna información en algunos foros, ¿verdad? En relación a comentarios de que ya no va a tener validez. Las sugerencias de muchos es cerrar ese consolidado y abrir uno nuevo para empezar con T-MEC. Otros dicen, yo no voy a cerrar nada, voy a ver qué pasa. Mi sugerencia es, platíquenlo, revísenlo con las partes expertas. Estén atentos de qué dice la autoridad. Si tienen las dudas, hagan las consultas, ¿sí? Porque en ocasiones es muy dado que algunas dependencias de gobierno, y no están mal, es que no son operativas aduaneras, no están mal, también hay que a veces cuidarlo, el ser crítico, ¿verdad? Que bueno, en teoría, si cualquier parte del mundo, si eres gobierno, pues debes de tener esa medición, ¿verdad? Y ese alcance. Pero lo que voy es, algunas cosas administrativamente sí se podrán dar, pero aduaneramente va a ser complicado. Entonces tengan mucho cuidado. Ahorita puede ser un criterio que escuchas en un video chat y a la semana que entra puede ser otro. O tú puedes interpretarlo distinto. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Tenemos poco tiempo y me gusta esta frase. No, no conviertas tu operación aduanera y tu cumplimiento de leyes en deporte extremo, ¿sí? Todavía hay mucha incertidumbre. Hay gente que dice que a lo mejor de última hora va a haber un formato uniforme estándar. Ya lo han mencionado que no. Pero bueno, siempre hay la esperanza de mucha gente en relación a que eso cambie. Muchos dicen que a lo mejor va a haber una especie de portal. Ya nos han mencionado también en algunas cuestiones que sí, en otras que a lo mejor. Les digo, hay que esperar versiones oficiales. Hay que leer, hay que... perdón por lo que voy a decir, no es comercial y no me pagan las grandes firmas por este comentario, pero a veces hay que pagar, ¿sí? Les pongo un ejemplo, conozco una colega, Ili, de una de las firmas principales del país, no, o sea, muy buena en tratados de libre comercio, así precisa. Hay personas que se especializan en eso. Sí, les mencionaba ahorita a Ricardo Méndez, por ahí también está Silvia, está el doctor Monroy, o sea, estoy mencionándoles a algunos de mis colegas amigos, sí, hay muchos, hay infinidad, ahorita no podría terminar y perdón por omitir nombres, pero lo que voy es, tenemos que aprender que un criterio nosotros por quererlo determinar a veces puede ser contraproducente y pueden venir millones de pesos o en dólar, bueno, no quiero exagerar, pero cientos de miles de pesos o millones de pesos por omitir contribuciones. Siempre vas a poder contratar un abogado y vas a poder defender multas, pero ¿para qué llegar a eso? ¿Para qué hay que prevenir? También mucha gente dice que posiblemente al último van a salir notas aclaratorias, que va a haber un periodo adicional a lo mejor de transición entre ese certificado de origen y el otro pedimento, no lo sé, la verdad no lo sé, existen muchas dudas todavía, estén al pendiente, o sea, métanse a los foros, sí, de repente pues las telenovelas están bien padres y el Netflix, ¿verdad? Y todo eso, pero también de repente si viene esto, pues le tienes que enfocar, si eres aduanero, comercio exterior logístico, te tienes que meter a lo que ahorita realmente, pues tienes que estar en actualización. Algunos portales donde van a conseguir información de lo que estoy hablando, ya oficial, legal. Está la página del gobierno gov.mx de la Secretaría de Economía, diagonal SE. Está la página también de USTR.gov, que es la de gobierno americano. Y está la de gov.mx, diagonal TMEC, T-MEC. Ahí pueden sacar mucha información, los acuerdos, los tratados, las últimas notas, las últimas actualizaciones. Y bueno, ya estamos terminando. Eh, pues les pido una disculpa y Facebook nos pasó la situación de que se interrumpió la pantalla en relación a la transmisión. Tuvimos que retransmitir, iniciar unos minutos, pero traté de ser breve. Me quise concentrar en qué va a pasar, cuáles son todos los escenarios que se nos pueden presentar como área de aduanas y comercio exterior. Les presenté, algunos los he atravesado yo, algunos son nuevos, algunos los han atravesado otros colegas y me los han compartido. Entonces, no te esperes, no te esperes a las famosas prórrogas. Sé, es un riesgo, mucha gente me ha dicho, imagínate que me ponga a trabajar todas las certificaciones de origen de la nueva modalidad y luego al último cambia algo. Bueno, pero pues yo la verdad, yo mejor preferiría ir avanzando, que no vaya a salir algo y vaya a quedar atorado en la operación o vaya a crear una queja de cliente.
Hable con su agente aduanal. Recuerden que sus pedimentos, los que tienen obviamente aliados estratégicos como puede ser un agente aduanal, algunos son apoderados aduanales o representantes legales, pero imagínense, ya para finalizar, la última recomendación. Llevas todo un proceso y hay algo que el agente aduanal ve que no lo habías visto tú. Y ahí es una buena sugerencia que te puede dar el agente aduanal. Resulta que tú no la visualizaste, no la viste y se puede atorar el proceso en lo que regresa. Entonces, todo esto no te hace menos preguntar. Siempre le he dicho a las personas, yo les pregunto a mis colegas, yo no sé todo. De repente me apoyo con mis amigos de los grupos de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, de aquí de la ciudad, del CESTEL, del Colegio de Especialistas en Comercio Exterior. O sea, no es malo preguntar a veces, es peor tú hacerte creer que sabes todo y tener un problema. Bien, pues bueno, básicamente estamos finalizando. Les decía, ahí están mis redes sociales. Pues les pido que pues sigan la página de Certec Agencia Aduanal. Ahí subimos bastante información de lo que también hemos estado hablando, noticias actualizadas. Y pues bueno, por aquí veo algunos comentarios. Ya para finalizar, veo muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy importante estar informados, al pendiente de las definiciones. Perfecto, Sergio Chan. La información es importante y el tiempo apremia. Muy bien. Por ahí también hay comentarios de saludos a Torreón. Muy bien, excelente. Y pues bueno, muchas gracias por seguirnos. No, no nos perdemos. Sé que el domingo pues es para algunos ciertas actividades, pero quise aprovechar que ahorita estamos en el famoso quédate en casa y pues bueno, un Facebook Live no hace daño. Saludos a todos.